transparencia, dentro de que hay muchísimas definiciones, realmente un poco la base es que la ciudadanía, que todas las personas puedan conocer qué hacen los gobiernos. En ese sentido se estructura a través de las leyes de acceso a la información, que establecen el derecho a solicitar información y la obligación de las instituciones de publicar la información que consideran esencial, ¿no?, para que se entienda la acción de gobierno y lo que se ha llevado a cabo. Entonces, bueno, en ese sentido no son las únicas medidas de transparencia, pero digamos que son como los primeros pasos que hay que dar para establecer políticas de transparencia. Efectivamente, España se incorpora tarde porque hoy en día existen 102 leyes de acceso a la información en todo el mundo, de las cuales 75 se aprueban después del año 2000, y España ocupa la posición 101, si no me equivoco, en ese orden, ¿no?, de países que aprueban las leyes. Además, se incorpora con una ley que no es muy vanguardista, en el sentido que es una ley que deja fuera mucha información, deja fuera muchas instituciones. Por lo tanto, ese primer esfuerzo normativo ya va a limitar mucho el futuro, que es la implementación, ¿no?, que al final es lo más complicado en ese proceso. Además, en el proceso de implementación también estamos viendo muchas carencias, porque sobre todo se ha estructurado a través de el derecho a solicitar de los ciudadanos, que han creado en general un proceso complicado que requiere la identificación digital mediante certificados digitales. Eso hace que mucha gente no esté solicitando información porque o no tienen el certificado o simplemente no quieren dar un DNI. Y luego también a través de portales de transparencia que realmente estructuran muy mal la información y realmente vienen a ser un archivo con una secuencia de documentos que no tienen un sentido conjunto, ¿no? Entonces, el punto donde estamos es que la implementación no está avanzando, no está cumpliendo con ese objetivo que deberían perseguir las políticas de transparencia, que es el de que la gente entienda qué decisiones se están tomando y cómo se están tomando. Bueno, la Ley de Transparencia española lo que intenta es dividir, como hacen algunas leyes, en dos partes, ¿no? Las obligaciones de publicidad proactiva que tienen las instituciones, y ahí se intentan hacer un esfuerzo, aunque realmente no es tanto el esfuerzo, porque es una ley que, aunque establece cuestiones como, por ejemplo, pues publicar el listado de bienes inmuebles, ¿no?, pero se queda ahí, en el sentido de que no detalla a qué nivel de detalle tiene que incluir ese listado, si es simplemente una lista de edificios o si además hay que publicar toda la información que rodea, ¿no? En ese sentido ha sido poco ambiciosa, ¿no? Entonces para mí sería un problema. Por otro lado, la parte del derecho a solicitar información también implementa problemas, y es la identificación. Se requiere que los ciudadanos entreguen un documento de identidad y además se crea un sistema digital que directamente excluye a todo aquel que no tenga un sistema de identificación español, excluyendo a algunos países que tienen el sistema STORK. Por lo tanto, no se reconoce el derecho, en la práctica, el derecho de acceso a la información de todas las personas. Bueno, desde el punto de vista normativo, la ley estatal establece un marco que tienen que cumplir el resto de gobiernos, tanto a nivel autonómico como a nivel local. No hay ninguna previsión de que se modifique ese marco normativo hoy por hoy. Entonces, a nivel subnacional, lo que hay que hacer es un esfuerzo para mejorar. El que quiera hacerlo lo puede hacer, ¿no? En ese sentido, en el Ayuntamiento de Madrid estamos intentando crear un proceso de acceso a la información que sea más sencillo. A pesar de que el sistema de solicitud al final sea un procedimiento administrativo y requiera una serie de acciones, como es entregar una identificación, eso no impide que se puedan crear unos sistemas paralelos que también permitan el acceso a la información de manera más sencilla. En ese sentido, a pesar de que no hay un cambio normativo previsto, sí se puede avanzar en la práctica para mejorar el sistema. Yo creo que en España hay un proceso de aprendizaje que es general, es decir, tanto las instituciones públicas como los ciudadanos, todos tenemos que aprender qué significa la transparencia y cuál es nuestro rol en esos procesos de transparencia. El Estado, las comunidades, las entidades locales tienen como función crear el mejor sistema de transparencia posible, porque se ha demostrado que, bueno, que tiene unas repercusiones positivas en la lucha contra la corrupción, en la gestión interna de la información, en la confianza que tienen los ciudadanos sobre las instituciones públicas. En ese sentido, su rol es, para que tengan esas consecuencias las políticas de transparencia, crear las mejores, ¿no? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en general, de la sociedad civil? Pues evidentemente hacer un seguimiento. Las políticas de transparencia permiten
el desarrollo de un sistema de control ciudadano de manera tácita, en el sentido de que evidentemente los sistemas de control sobre la función pública funcionan a base de muestreo, ¿no? No se puede controlar todo lo que hace cada ayuntamiento de España, pero los ciudadanos de esos ayuntamientos sí les interesa lo que está haciendo su ayuntamiento, por lo tanto su rol es interesarse y ir más allá y solicitar información y luego utilizarla. Por supuesto, los periodistas también tienen esa función y tienen que solicitar datos y crear nuevas historias con nuevos datos, ¿no? Yo creo que ahí puede haber una función muy interesante de la ciudadanía que puede incluso llegar, como está ocurriendo en otros países, a redefinir la agenda pública, y eso yo creo que es la parte más interesante del proceso. La respuesta rápida sería no, porque hay una desconfianza generalizada sobre las instituciones públicas, es decir, hoy por hoy, debido a los, además, crecientes casos de corrupción o desvelar casos de corrupción, la ciudadanía no confía en las instituciones, y además la palabra transparencia se ha utilizado para absolutamente todo, lo que la ha convertido en un término que ya no tiene valor para nadie. Por lo tanto, yo no creo que exista esa confianza, pero eso no quita para que esa confianza no se pueda recuperar, y realmente al final lo que ocurre es que no se trata solo de crear un portal de transparencia y dejarlo ahí para ver quién lo quiere colgar y cubrir el expediente, sino se trata de hacer un esfuerzo proactivo para que la ciudadanía se interese y vea que lo que realmente estás haciendo tiene sentido y además es de verdad, ¿no? Y va a llevar un avance en los sistemas de transparencia. Por lo tanto, en fin, no hay confianza, pero se puede construir. Bueno, yo no creo que se pueda jerarquizar la importancia del rol que puede tener cada uno. Al final, la realidad es que hay una descentralización de la información y por la descentralización de la administración. Por lo tanto, el rol de cada uno es ser consecuente con las obligaciones de transparencia que tiene, dependiendo de las competencias con las que cumpla, ¿no? Evidentemente, el ciudadano está más cercano al ámbito local, pero realmente ahí tiene que haber un esfuerzo por explicar justamente cómo funciona esa administración, porque la transparencia también tiene un impacto sobre la participación, pero claro, tenemos que entender cómo funciona la administración para saber a qué niveles podemos participar y de qué manera, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, cada uno cumple un rol distinto, pero todos son igual de importantes. El rol de los medios de comunicación, tanto en la implementación de la ley de transparencia como su labor, una vez implementada la ley de transparencia, es fundamental. En la demanda de una ley de transparencia deberían ser los primeros interesados, y lo han sido en muchos países, han protagonizado la lucha por un derecho de acceso a la información, en el sentido de que la información es la materia prima con la que trabajan, ¿no? En el rol de la implementación son fundamentales porque realmente son las personas que más información solicitan, que más información necesitan y que más información solicitan. Y desde el punto de en qué lugar quedan, es completamente erróneo el acercamiento de como ahora todo el mundo tiene acceso a la información, los periodistas no sirven para nada. Todo lo contrario, ¿no? Justamente lo que ocurre es que al abrir todos los datos que tiene la administración, tienen en su poder una ocasión perfecta para desarrollar historias que no son las que están ofreciendo de manera directa las instituciones públicas. Es decir, la agenda ya no solo la definen las instituciones públicas, sino que el desarrollo de historias con el uso de los datos que ofrecen las administraciones puede hacer que tú en un momento dado hagas un cambio sobre esa agenda, ¿no? No es comentar lo que toca, lo que esté haciendo el ministro, sino aportar tú un debate nuevo a tal. Por lo tanto, el rol del periodista sigue siendo fundamental y se refuerza con la implementación de leyes de acceso a la información. El rol de las universidades, tanto en el desarrollo de la ley de acceso a la información como en su implementación, también es fundamental. Es decir, en la sociedad todos tenemos una labor, la labor de conseguir la mejor ley pasa por un análisis de las leyes que existen, pasa por, en fin, por poder hacer recomendaciones sobre hacia dónde deberíamos ir, ¿no? En cuanto a la implementación, ahí sí que es fundamental, es decir, para que la ley de acceso a la información tengan un impacto, es fundamental que la gente las utilice. Esto parece obvio, pero realmente es en la universidad donde se va a conseguir que tanto los periodistas como los abogados, como los sociólogos, como los historiadores entiendan que tienen una herramienta en el derecho a acceso a la información que les va a permitir saber
o la información que necesitan para escribir una historia o la información que necesitan para entender el desarrollo de una política pública. Entonces, la universidad en concreto ahí juega un papel fundamental, ¿no? Al igual que otras instituciones educativas, pero supongo que evidentemente en la universidad es donde quizá tenga más sentido. Y luego, por supuesto, el que existan congresos especializados en temas de gobierno abierto en los que la transparencia tengan un rol predominante es fundamental, porque al final cuando comenzó el derecho de acceso a la información en los años 60, realmente la primera ley fue en Suecia en 1866, pero a partir de los años 60 se empieza a hablar, ¿no? Se hablaba del derecho del interesado a acceder a su información, la información que tiene la administración. Hoy en día ese no es el concepto, ¿no? Entonces, este tipo de congresos lo que permiten es estirar, extender el concepto de transparencia, mejorarlo, ¿no? Y realmente llegar a un nivel en el que, bueno, desde mi punto de vista tendríamos que llegar, que es que tenemos el mismo derecho los ciudadanos de acceso a la información que los estados, es decir, que los propios gobiernos, y deberíamos acceder a la información en condiciones de igualdad prácticamente absoluta para que la sociedad también pueda desarrollarse al igual que hacen los estados.